Gallery Weekend Santiago, el arte nos une. A continuación, desde Nueva York, la artista Cecilia Vicuña. Cami, ¿qué dices? ¿Prendo la luz para ver atrás o está bien así oscurito? Yo te veo muy bien a ti. ¿Así? Sí, veo tu cara hermosa. ¿Tú Echaba por de qué? menos tu cara. Ay, tan linda. Y yo, tu risa, no solamente tu cara, sino tu maldad. Estoy absolutamente feliz porque Jimmy y yo estamos vivos, estamos sanos, estamos trabajando como que hubiera mundo. Estoy haciendo mucha obra nueva, pero entonces mi vida consiste que de aquí al taller, lo único que tengo que hacer es evitar todo Ese es el baile de la culebra y intentando hacerle Es verdad, a la fíjate, máscara. ¿tú te acuerdas que acá en Nueva York está prohibido lo que se llama el jaywalking? Sí. Que es para así camino yo. Voy por la vereda, chucha, y vienen todos estos sin máscara, rápidamente cruzo y tengo que pasar a los camiones. Así de pronto va a pasar un camión y me va a aplastar. ¿Cómo has estado lidiando en este tiempo con la falta de naturaleza? Bueno, por suerte estoy al lado del río, así que el río majestuoso me baña y me baño yo en el agua, aunque tenga que estar a 4 metros del agua, porque está prohibido, digamos, tocarlo, ¿no? Pero ese perfume del río y esa inmensidad de su agua, son aguas glaciales, eso es mi alma. Llegó esa vibración y pensaba en algo que escuché hoy por la mañana en una clase de movimiento, y es una cita de Bonnie Bainbridge, que es la ideóloga, la maestra de Body Mind Centering. Y ella hablaba a propósito de lo que tú decías, de seres agua, de que nosotros somos agua en movimiento sobre la tierra, y dejar que el cuerpo exista en ese estado prelingüístico. Sí, eso es tan así que, bueno, uno de mis libros se llama Spit Temple, que quiere decir templo de saliva, ¿no? Y es por esa razón, es porque yo me acuerdo cuando yo era niña, porque parece que estas cosas nacen en uno, con uno, y lo nacen a uno, digamos, si uno le da bola, si uno decide que eso que le está pasando a uno, eso que uno está sintiendo, desea y necesita ser oído. ¿Bien? Eso yo creo, esa interacción es lo que hace que alguien tenga la capacidad de interactuar con su propio ser y con los otros seres de una manera que es rica y compleja, contradictoria, paradojal, benéfica, jodida, todas esas cosas. Y entonces me acuerdo que a mí me castigaban, me decían, mijita, usted habla como saboreando las palabras, como que sea como algo malo, ¿entiendes? Entonces, y era porque, claro, que yo seguramente muy chiquitita ya me había dado cuenta que una palabra que está en tu boca está como naciendo, está como formándose. Y entonces ese aliento, esa saliva que está ahí, está como bailando en una especie como de caverna húmeda, en la cual el sonido va tomando forma y se va cargando de lo que tú estás sintiendo, pensando. Esas vibraciones, digamos, sutiles, son las que mandan. Y fíjate, por ejemplo, yo creo que los animales y los bebés leen eso, no las palabras que uno dice. Yo pienso en esas palabras que están ahí dando vida, o están por nacer y dan vida, entonces, o dan vida nueva. Y hay una palabra nueva que que ando saboreando en mi boca, que es e-constitución. E-constitución. Esta idea de que vamos a poder construir una constitución ecológica estos días me tiene me excitada. Hay tanta necesidad de que surja un lenguaje que sea legislativo, que rija de nuevo las relaciones que tenemos.
con los bosques, con las quebradas, que estos seres se mencionen como seres y los podamos tratar con esa, con esa conciencia que describes tú, que tú naciste con ella, pero muchos Mm, o nacieron con ella y fue oprimida o no han tenido la ujú. oportunidad de desarrollarla. Y no sé cómo va a entrar la poesía en esta escritura. Nosotros inauguramos en agosto del año pasado en el Centro Cultural de España y que terminó ahora en enero. Entonces fue como estuvo vivo un poquito antes del estallido y luego vino el estallido y entonces como quedaba ahí en Providencia, estuvo cerrado la mayor parte del tiempo y, y sin embargo al final, bueno, pues se volvió a abrir y el tipo de diálogos y conversaciones que sucedieron ahí entre conocimiento ancestral, indígena, ciencia, arte y poesía, fue realmente algo maravilloso y eso te indica que, que ahora la gente está lista para escuchar ese lenguaje que ha existido en el arte hace miles y miles de años. Porque el arte, mucho antes de ser nombrado o llamado arte, estuvo siempre en ese lugar. Siempre en ese lugar de atender e interactuar con las fuerzas que mueven la vida. Es el momento del despertar. Y ese despertar está sucediendo en toda la tierra. Nuestro arte, nuestra poesía, ¿qué es? Es como quien dijera, yo digo es el resbalín. Es como si por aquí, ¿me entiendes? Entonces, si tú ves un grupo de niños chiquititos, ¿no? Y se encuentran con un resbalín, pero se tiran de cabeza al tiro. Nadie piensa, me va a pasar aquí, me va a pasar allá, me voy a caer, nada. Unos van de cabeza, otros van con la pata, no importa, la cuestión es tirarse. Entonces, yo creo que nuestro arte y nuestra poesía tienen que actuar así, como ese resbalín. Eso empieza a balancear el campo de energía que constituye el ser de todos. Ese centro luminoso, que es el centro de la interacción, donde se tiene que contar ante todo el bien común de todas las especies, incluida la nuestra, es como el único puente posible. Y es todo incluyente y, y ese aprender a oír es lo que nos toca a todos, aprender a sentir de una manera libre. ¿Cómo espero que cuando se escriba la Constitución esté presente el placer de la vida? En la época inca, ¿por qué la época inca es una especie de leyenda que pueblos indígenas que nunca han sabido ni leer ni escribir, y a quienes nadie les ha hablado de los incas, todavía tienen memoria de lo que significó el universo inca hace más de 500 años? Entonces, ¿cómo esa memoria oral de lo que fue ese universo puede haber perdurado tanto? Y yo creo que es porque la estructura social, la organización social, la forma de la sociedad era benéfica, ¿ya? Entonces, esa forma benéfica, esa estructura social como obra de arte dedicada al beneficio de la tierra y al beneficio de la gente, de los pueblos, de los animales, y todo, cómo eso dio fertilidad, dio fecundidad, dio bienestar. Entonces, si nosotros en la estructura de las constituyentes de ahora encontráramos una forma en que el arte pudiera comunicar el sentido de cómo se lograron esos estados de conciencia que permitían a la gente tener todas esas dimensiones presentes. No sé si Chile está listo para ese está tipo de listo, está mente. listo. Bueno, muy bien. Tú decidiste que está listo, por lo tanto está listo. Ya, muy bien, excelente. Pero pucha, qué hermoso pensar que ese sistema de riqueza, de complejidad, ¿te fijas? No de riqueza de plata, sino de riqueza de complejidad, de estructuras que están en tensión, que están, digamos, en tira y afloja. Eso es lo que produce la fertilidad y la fecundidad. No suprimir al otro ni callar al otro,
sino más bien entrar en esa danza, en esa capacidad. Cuando aquí se habla de, con susto, de la desprivatización de las aguas, el debate por lo general gira en torno a, pero si que no es un asunto de si es que se usa para minería, agricultura o para el bien privado, sino que cómo se maneja. Tiene que ser manejado este recurso, cuando además se reduce el agua al recurso. ¿Te fijas la ilusión? Sí. Donde quiera que esa idea del manejo de las aguas se ha introducido, ha llegado la sequía. De la distorsión de las necesidades de, por ejemplo, de una cuenca, de toda una cuenca. Entonces, considerar la multidimensionalidad de una cuenca. Una cuenca de agua depende de un ciclo de agua que pasa por el cosmos, ¿te fijas? Que pasa por las estrellas, que pasa por la oscuridad, que pasa por las nubes y la relación con la mar y las nubes y el viento y todas esas cosas. Entonces, la maestría consiste en considerar, fíjate la palabra considerar, con es, como dice la palabra, junto a, y siderar es lo sideral. Entonces hay que considerar la complejidad de todos los elementos en juego, una visión de cómo trabajar con el agua, no manejar el agua, ¿te fijas? Estuve leyendo hace poquito una poesía de Gabriela Mistral, en un libro que se publicó en quichua. Fue una traducción que hizo el Consejo del Libro de poesías inéditas de Gabriela que habían sido escritas más que nada para trabajo infantil de profesora. Y este poema es una oda a el cururo. Y los cururos están aquí en los cerros de Papúo. El enano del centro de la tierra le prometió una esposa subterránea. Él comprendió que debía bajar a su encuentro. De ahí los subterráneos y las galerías que ha ido labrando, hasta hacer allá abajo uno como árbol de espacio, lleno de ramas sombrías. Será el palacio de las bodas. Naturalmente, con el polvo levantado y con la oscuridad, se fue quedando ciego, cosa que no le ha importado porque la esposa no es criatura de la luz. Y naturalmente, con aquel mucho silencio, se le ha hecho un oído delicadísimo y un paso inefable. La novia tarde en subir y terminada la casa, ha habido que llegar con algo el tiempo. Él vio un día subir la noche de las entrañas de la tierra como un pesado bostezo por las ramas de su árbol de espacio. Porque todos los que han dicho que la noche baja del cielo dijeron mentira. Sube como un vapor del centro del mundo y como un vapor lo envuelve. El cururo anda allá abajo, ayudando a los otros que hacen la noche, cada 12 horas, como un vellón enorme de oveja negra. Ahora es de los más finos artesanos. Y ahí sigue, pero como menciona el vellón, que también ha sido tu material de fina artesana, te pensé pequeña curura. Sí, efectivamente, qué maravilloso esa imagen de la Gabriela. Te fijas, ella está completamente unificada a ese sentir de la oscuridad misma, a ese sentir de la tierra. Entonces, esa es una frase, por ejemplo, que es inimaginable en el pensamiento occidental. El sentir de la tierra. No sentir la tierra, sino el sentir de la tierra. Ella escribe desde ahí. Ese vellón lleva la memoria del agua que existe adentro del pelo del animal. ¿Ves?
Entonces hay una relación mítica muy antigua que une el hilo de agua y el hilo de vida. Es muy interesante que ahora se sabe que el agua de la tierra nació antes que el sol. ¿Te fijas? Ah, sí, a ver. Entonces, eso está en el libro de la Minga. Entonces, ¿cómo y a dónde nació el agua de la tierra? Nació en el espacio interestelar. ¿Te fijas? Y las pastoras del mundo andino hace cientos de años que saben eso. Entonces, ¿cómo el pensar poético anticipa la ciencia y la ciencia viene 5.000 años después o 20 minutos después y confirma a través de un conocimiento, digamos, comprobado y que sea testeable, o sea, comprobable? Porque no solamente tiene que ser comprobado, sino que tiene que ser comprobable por otros. Y por eso es que el sentir humano tendría que continuar. No solamente el sentir de las máquinas, porque ahora para todo se usa una proyección de computadora. Entonces las computadoras pueden proyectar sin número, pueden proyectar lo que es mesurable. Pero ¿quién proyecta, siente lo inconmensurable, que siempre vive al interior de lo mesurable? Por eso lo constituyente, para que tenga sabiduría, tiene que tener otras dimensiones también. Que ahora que nos vemos amenazados y que sabemos, por ejemplo, que con la destrucción de los glaciares y el calentamiento global, grandes capitales como Sao Paulo, como Santiago, se van a quedar sin agua en menos de 20 años. Entonces, si eso no hace despertar el sentido de la sacralidad del ciclo del agua, no sé qué va a hacer despertar ese sentido. Pero al minuto que ese sentido despierte, el agua lo va a sentir. La incapacidad de leer o de sentir cómo los ciudadanos pueden parar esa destrucción, pararla ya. Ese sería como realmente el triunfo máximo. Empezar a que la gente se movilice para comprender que no se puede esperar ya más. Ya no hay otra quebrada, ya no hay otro espacio. ¿Te fijas? Estas son las últimas quebradas que quedan y por lo tanto tienen un valor infinito. Y ¿vamos a llegar a tiempo a ese despertar o va a ser ya demasiado tarde? Aquí por lo menos hay gente que está chillando y que está junta, pensando, resistiendo, proponiendo. Y me imagino que en cada pueblo como Papúa también lo hay. Hay seres guardianes, seres sintientes, seres amantes, seres que conectaron con ese tejido y no están dispuestos Sí. a dejar a Qué otros. maravilloso. Sí. Y tú nos Sí. regalaste un canto. Sí, claro, porque yo cuando niña me acuerdo que cuando veníamos, mi papá era muy adepto a sentir el movimiento de las aguas y el movimiento de los cerros, ¿no? Entonces yo me acuerdo que hacíamos viajes y entonces él era como si conversara con el paisaje. Entonces íbamos en el auto, todos los niñitos jugando en la parte de atrás, y él entonces de pronto decía, ven, ahí está el Abra. Entonces yo empecé a sentir lo que él llamaba el Abra. Entonces el Abra, ¿qué era? Había una cadena de montañas y de pronto ¡pap! Había un gran espacio vacío. ¿Qué pasaba ahí? Ahí iba la quebrada, ¿te fijas? Entonces yo me fui dando cuenta que él iba como leyendo ese paisaje. Entonces llegábamos, por ejemplo, me acuerdo que en el camino hacia Maitencillo pasábamos por un pueblo que se llamaba Catapilco y llegábamos a un lugar donde había una quebrada al borde del camino y él decía, acá está la selva de Catapilco. ¡Pum! Parábamos en el auto y nos bajábamos y nos metíamos en esa selva. Y esa selva Sí, es verdad. tal como tú describes. Sí, es que es la misma selva, porque es la misma quebrada, es la quebrada de las cenizas la que estás mencionando tú. Entonces, sube y baja el cerro, además. Exacto. Y Hay un entonces portezuelo por el cual se conecta esa selva con la de esta ladera de aquí de Papúa.
claro, y tú bajabas ahí y afuera de la selva, porque la selva era tupida y era como una bóveda verde, y debajo hacía frío, hacía muchísimo frío. Tú no veías necesariamente agua, pero había una especie de colchón mullido de quién sabe cuántos siglos de tierra de hoja que conservaban la humedad. Entonces tú caminabas y el sonido de tus pies encontrándose con esas hojas mullidas era pero una de las cosas más hermosas que había, y el perfume y el canto de los pájaros era como un paraíso terrenal. Entonces esos bosques, por ejemplo, existían en Concón, existían en todos los lugares. Y esa capa mullida que tú describes la están rastrillando para venderla como tierra de hoja. Ayer lo vi. Hay un campamento ilegal aquí en la Quebrada de las Cenizas que está haciendo eso mismo. Exacto. Y hay un proyecto de ley desde el 2017 que está ahí sentado, que supuestamente fiscalizaría eso, restringiría, lo criminalizaría, y no pasa. Ahí estamos. No pasa. Y como es en un terreno privado, bueno, también volvemos al problema de la privatización y de cómo al irse adueñando de las tierras, se fragmenta esta visión en la que ese suelo mullido que tú describiste y ese sonido importan miles de kilómetros más allá. Yo, fíjate, me acuerdo de mi primer libro, que es El sabor a mí, que es publicado en el año 73, de hecho salió como menos de 2 meses después del golpe militar. Yo decía que lo único que nos podía salvar era la vida silvestre. Mira, o sea, cómo eso para mí ya era una realidad cuando niña, porque en realidad yo era una niña de, no sé, 23, 24 años tenía en ese momento, y ya tenía ese conocimiento de que era la vida silvestre, la única posibilidad de que existiera un futuro. ¿Y quién ha hablado de eso? Es absolutamente fundamental preservar la mitad del planeta como un espacio silvestre. Y si esa voluntad naciera de todos nosotros, eso sería totalmente factible. Sería factible ya. Pero mientras haya estructuras de poder que están dedicadas a no escuchar. O sea, por eso es que la Constitución en Chile, mira, te digo que acá en Nueva York la gente habla de eso. La posibilidad de demostrar un camino sin violencia, un camino de escucha, un camino de atender esa realidad del sufrimiento infinito, porque el sufrimiento no es solamente de los seres humanos, también es el sufrimiento de todas las especies. De todo, sí. Eso se va a hacer a través de la Constitución, pero también se está haciendo localmente. O sea, la Constitución es un proceso que nos demoraremos muchos años, pero ya partió. Pero antes de terminar, te tengo un regalo, Cecilia, mira. A ver. ¡Wow! ¡Chirimoya! ¡Lúcuma! Sí, toma. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oh, sublime! Sublime. Estas son las cosas que nos dan nuestros espacios silvestres. Wow. Bendita fruta. ¡Qué sublime! ¡Qué sublime! El arte nos une. Este año tuvimos que cerrar las puertas, pero se abrieron ventanas. Gallery Weekend Santiago presenta su versión online. Toda la programación en www.galleryweekend.cl. El arte nos une.